Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas noches a todos los amigos que nos están sintonizando por cadena Guapa Radio, la poderosa, a través de sus 14 emisoras, 7 AM, 7 FM. Igualmente los que nos están viendo y escuchando por el canal digital guaparadiopr.com, por internet y la aplicación celular Guapa Radio. Bienvenidos todos al primer programa del 2022 y qué mejor que hablar con mis amigos internacionales, ya que Luis Batista Salas y Adolfo Crán se tomaron esta semana de vacaciones, así que yo aproveché y aquí los tengo. Bueno, el Grupo Puebla es conocido como la nueva versión del socialismo, y de hecho han adoptado como su principal propuesta el plan, ¿cómo es que se llama? El Plan de Fraternidad y Bienestar para un Estado Mundial. Qué bonito suena. Entonces resulta que este es como que el globalismo rojo blando, así para que la gente crea que es bien bueno y que todo está chévere, ¿verdad? Como nos dijo Raúl Tortolero de México aquí, y como nos dijo Hugo Marcelo Valderrama en su columna, uno de los panelistas aquí, el progresismo es el suicidio de nuestra civilización. Y en esa columna él nos recordaba que en el 2016, en una entrevista en su película Zully, el actor y director de Clint Eastwood manifestó, y esto me parece que es una realidad: todo el mundo está harto en secreto de la corrección política. Y en eso estamos. Llevamos un par de años viviendo en corregir y corregir y corregir. Y bueno, algunos se lo han creído, ¿verdad? Y se creen la película al punto de que piensan que estas personas tienen razón. Y para eso nos acompaña hoy Otomán Domínguez, economista, director adjunto del medio El Bastión y profesor del Instituto Juan Calvino desde Colombia. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos a todos. Y bueno, para mí es un placer estar aquí y un honor compartir con ustedes en este programa. Y venezolano también, sí, que ha tenido, 100%. ¿verdad?, que irse allá a Colombia. Y el amigo por acá, Freddy Silva, también amigo de la casa, de Bolivia, aunque reside en la Florida, trabaja para Washington, D.C., es ancla y productor del programa Tendencia Global desde Washington, D.C. Bienvenido, amigo. Gitza, lo mismo que Otomán, qué gusto poder compartir este primer programa del 2022. Un nuevo año que está comenzando con bastantes retos y creo que este es un tema muy importante y creo que hay que darle bastante profundidad y detalle a esto que tú mencionas en cuanto a lo que es el Grupo de Puebla, y hay que pararle bastante, como diríamos, ¿no?, las antenas bien paradas, sí, porque lo que se viene o lo que anuncian, lo que no sé si es una promesa o una amenaza, hay que tomarlo en serio. Bueno, ellos dicen que es algo bueno, por eso es que estamos. Y ya mismito se integra Alejandro Bermeo, que es abogado y activista político desde Colombia. Bueno, comenzamos contigo, Freddy. Esto yo lo traigo como tema para Puerto Rico, porque en estos días, de hecho, nos decía el amigo Hugo que en Venezuela estaban hablando de Puerto Rico, que había que rescatar a Puerto Rico de las manos, de las garras de Estados Unidos. Y entonces en Bolivia también se pusieron con lo mismo. Así que nosotros estamos en el hit parade y se alega que quieren darle un golpe a Estados Unidos a través de Puerto Rico primero. Saludos a Alejandro Bermeo, que ya se está integrando, así que vamos contigo, ya mismito pasamos a los muchachos. Bueno, yo creo que hay que decir algo que no podemos perder, la parte objetiva de lo que ellos dicen, ¿no?, en cuanto a la recuperación. Creo que esa es una palabra bastante cínica que utilizan, porque si nosotros revisamos un poco de lo que es este Grupo de Puebla, son precisamente esos políticos, expresidentes, porque si usted revisa la lista, está Dilma Rousseff, está Lula da Silva, está Rafael Correa, está Evo Morales, García Linera, toda esta serie de personajes que hace 20 años, cuando tenían pues los petrodólares de Hugo Chávez, lograron imponer su ideología, ¿no? Porque recordemos que esto es una especie de déjà vu que estamos repasando, donde la izquierda ya había conquistado gran parte de Sudamérica, si no más del 70% de Sudamérica, y lo había tenido de rojo. Y estos mismos políticos reciclados son los que ahora enarbolan, ¿no?, este nuevo Grupo de Puebla, que nos viene a decir que van a rescatar. ¿Rescatar qué? Es lo que ellos mismos han creado. Son sus mismas políticas podridas que han llevado a la pobreza, al endeudamiento. Hoy por hoy,
Cuando revisamos los índices de pobreza, de riqueza, solamente por mencionar Venezuela, porque creo que es el caso que es más icónico y el que más, del que más se puede decir en cuanto a las políticas fallidas del socialismo del siglo XXI, que no es más que un comunismo disfrazado. Si nosotros revisamos los índices de pobreza y de riqueza de hace 22 años atrás con respecto a ahora, es realmente abrumador, sin contar que estamos hablando también de una devaluación del dinero, donde hoy su billete como papel vale más que el mismo valor del dinero. Solamente para tomar unos pequeños ejemplos. Entonces, cuando hablamos de recuperación, me parece que es bastante cínico, por decir, y soy bastante decoroso por no usar otro tipo de improperio contra estos señores que hoy nos vienen a dar la receta de la salvación cuando son ellos mismos los que han impuesto. Más adelante, si ustedes gustan, yo de los 32, porque ellos tienen, además, no sé si ustedes han revisado, pero este grupo de Puebla ha planteado, déjame ver, para no fallarle con la fecha, el 10 de febrero del 2021, del añito que acaba de pasar, ellos han planteado un manifiesto, que es precisamente el manifiesto del Grupo de Puebla. Hay más de 30 puntos, de los cuales he rescatado unos 5, pero si gusta más adelante se lo puedo leer a detalle, que me parece que hay que prestarle mucha atención en cuanto a lo que ellos proponen. En esto mismo que usted dijo de la recuperación, que no sería más que volver al carril de donde ellos más o menos dejaron sus gobiernos o sus intentos de gobiernos o sus políticas fallidas para ponerle la cereza en la torta y terminar de arruinar a la nación, a las naciones de Hispanoamérica. Aquí Otomán Domínguez, a eso sí que no le pueden decir gato por liebre porque ya él vivió lo que pasó con Venezuela. Así que cuéntanos lo que están tratando de hacer en Colombia, que lo que queda es que Paraguay, Brasil. Sí, y Colombia, ¿y ustedes? ¿cómo está? Sí, cómo no. Sí, bueno, lo que se intenta hacer, o sea, prácticamente es una reedición del modelo venezolano, vamos a plantearlo desde ese punto de vista, porque lo que se busca, obviamente, es la instauración de un modelo socialista. O sea, eso no creo que no hay ninguna sorpresa al cabo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Que desde el punto de vista geopolítico, porque este es un tema geopolítico y creo que es importante de enfocarlos aquí, es crear si lo vemos desde el inicio, lo voy a buscar un poquito histórico rápido, del inicio de lo que fue el gobierno de Hugo Chávez en el año 98, él se plantea un modelo de poder geopolítico multipolar. O sea, se venía estableciendo un modelo hasta el año 1990-91 bipolar entre la Unión Soviética y, por supuesto, los Estados Unidos. Llega toda la década de los 90 y se plantea ese modelo que sería el modelo unipolar, que sería Estados Unidos como bandera y vanguardia de todo lo que sería el continente y obviamente el mundo. Y a partir de ese año, de esos años, de esa década, podríamos empezar a ver una reformulación de lo que fue la izquierda. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el Grupo de Puebla es una continuación diplomática de lo que era el Foro de Sao Paulo. Eso es como un punto que es importante que nosotros tenemos que empezar a definir, porque si nosotros lo planteamos solamente como que son un conjunto de expresidentes, y no una crítica por si acaso el comentario, sino es entender toda la estructura que está detrás de todo eso. Entonces es la formulación de un poder, digamos, continental, establecido a través de ciertas redes interinstitucionales y supranacionales, que es obviamente esta red diplomática, que es lo que se llama hoy en día el Grupo de Puebla, pero fue el Foro de Sao Paulo. ¿Por qué? Porque se hace un conjunto de fuerzas entre lo que sería Venezuela, Cuba, Rusia, Irán y por supuesto China. Digamos, en esa confluencia de fuerzas es un modelo que va obviamente a determinar que desde lo que sería la patria grande, que hablaría Hugo Chávez, por supuesto, a partir de las ideas de Simón Bolívar y por supuesto un conjunto de pensadores de la Ilustración, es que desde México hasta Argentina sea un solo bloque socialista totalmente contrapuesto a Estados Unidos. Entonces, digamos que ese es el objetivo hasta ahora de eso. Entonces, y el planteamiento obviamente empieza a nacer desde Brasil, Cuba y Venezuela. Inicialmente empieza con Lula da Silva y Fidel Castro en los años 90, a partir de la formulación de lo que fue esta confluencia de fuerzas, digamos, de izquierda revolucionaria.
¿Cuál fue el punto con Hugo Chávez? Y si quieren le doy la pase a, no sé, a otro compañero. Quiero hablar, fue el primer presidente que tuvo el poder a partir de este grupo. O sea, él fue el primer mandatario que tuvo, obviamente, el Foro de Sao Paulo. Duró 10 años formándose en todo lo que fue esta amalgama de fuerzas y partidos políticos, digamos, revolucionarios, y que se formó a partir de ahí lo que fue un bloque político casi monolítico, que nosotros lo vimos obviamente por allá en el año 2010, donde fue el boom de lo que fue el socialismo del siglo XXI. Y es una amalgama de ideas bastante variopintas, pero el punto focal es que todo va en la confluencia de un bloque socialista de poder en todo el continente americano. O sea, es esa visión donde el centro neurálgico ideológico, podríamos decir que sea Cuba, y el poder político militar, eso fue por lo menos en su planteamiento inicial, fue Venezuela. Entonces, esas fueron las aristas que se fueron moviendo. Es interesante que la gente habla, bueno, en Venezuela, que eran ricos en tantas cosas, que tenían petróleo, etcétera, que esa gente cayeron. Bueno, yo tengo... La gente no entiende, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue que ustedes cayeron? Y ya mismito hablamos sobre eso. Vamos a darle la bienvenida a Alejandro Bermeo desde Colombia. Un abrazo y gracias por acompañarnos. Saludo para ti, muchísimas gracias por la invitación y bueno, contento porque aquellos que nos acompañan con tertulios, los distingo, los conozco, los admiro. Freddy Silva, un saludo, qué gusto verte, y lo mismo para mi amigo Otman también. Hace ya creo que un año y medio no lo veía por acá por las redes. Mira, lo cierto es que hay que hablar del tema de Colombia entre el Grupo Puebla y la democracia. Ustedes están ahora mismo metidos en esta situación, y cuando hablamos en estos días, bueno, Bolivia está endeudado, como dicen acá en un refrán o argot, hasta las teleras entre China e Irán, y Venezuela está en las mismas. Colombia, que se decía, pues, no, esto es conocido por el narcoestado, bueno, pero ahora van por otra vía, y lo cierto es que los quieren agarrar de alguna manera, y la gente de Venezuela y otros países que están huyendo y que se estaban refugiando en Colombia están ahora que le tiembla las rodillas a cualquiera con lo que están viendo, licenciado. Bueno, efectivamente, otro país más de la región ha tomado ese rumbo. Concretamente me refiero a Chile, y el rumbo del socialismo, el rumbo que ha seguido Venezuela, Cuba y Nicaragua, pues todos ya lo conocemos, la debacle social, cultural, moral de estas naciones. Así que esto es una historia que realmente hace falta simplemente salir a las calles, y en los semáforos de varios lugares de nuestra región podemos ver lo que ha sido la hecatombe del socialismo. Ahora, lo problemático en el caso de Colombia es un Gustavo Petro que, como ha sido titulado en algunas columnas, se ha dicho Petro invencible, Petro en coche, Petro sin rival. Es decir, no hay otro candidato que haya despegado que le pueda hacer frente a Gustavo Petro. Se ha sabido posicionar como un antisistema, a pesar de que lleva toda la vida básicamente estando en la política tradicional. Y bueno, del lado de lo que uno esperaría o denominaría derecha, pues no hemos tenido una respuesta, tanto así que, y cuando hablamos de la figura de Álvaro Uribe y el Centro Democrático, pues el candidato que han elegido pues no ha generado absolutamente nada. Es más, ni siquiera la izquierda se ha tomado la tarea de criticarlo porque no lo ha considerado un rival. Y efectivamente hoy en Colombia tenemos esta nueva forma de hacer política de miras a la presidencia, que son las coaliciones. Entonces lo que tenemos es un Petro que va seguro por el lado de su coalición, que es una coalición de izquierda donde naturalmente nadie le va a poder ganar. La diferencia en encuestas dentro de esa coalición es 90% Petro, o sea, ya se sabe que él es el candidato fijo. Y por el otro lado, coaliciones como la Coalición por Colombia o Coalición de la Experiencia no despega, que es donde están unos exalcaldes, Char, Federico Gutiérrez, tenemos también a David Barguil, tenemos a Enrique Peñalosa, etcétera. Realmente ninguno de estos políticos ha podido despegar. De otra parte tenemos a Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, no ha despegado, que es
ungido de Uribe nuevamente para intentar llegar al poder. ¿Por qué no pueden despegar? ¿Qué piensa el licenciado Alejandro Bermeo que está pasando en la mente de los colombianos? Es que precisamente las coaliciones han generado una falta de coherencia y de comunicación. Es decir, incluso en las propias coaliciones hay diferencias, de manera que realmente entre tantas opciones, los colombianos pues no saben cuál tomar, y el que se pensaba que era el candidato o el que es ya el candidato fijo por el Centro Democrático, que es Oscar Iván Zuluaga, pues no ha despegado, no ha generado encanto, no ha generado atracción de los jóvenes, en fin, no despierta ningún tipo de pasión. Y por otra parte, la coalición de la esperanza, que se le llama la coalición de la desesperanza, que son los tibios, pero a la vez los dinosaurios de la política que se quieren vender como renovación, pero son los mismos de siempre, los mismos con las mismas. Es decir, ninguno le ha hecho frente, a excepción de un político en Colombia que, aunque no ha mostrado claridad ideológica, al igual que Petro, se ha podido vender como un outsider de la política, y estamos hablando de el ingeniero Rodolfo Hernández, que a pesar de que no cumplió con lo que fue su alcaldía en Bucaramanga, por ejemplo, prometió 20.000 casas, de las cuales no llegó ni a 2.000, pero ha sabido camuflarse, tiene un excelente equipo de marketing, es más, un equipo de marketing de Argentina, muy enfocados en la CLO, en el populismo, y ha sabido comunicar muy bien, le está quitando votos a Petro, pero además, como es un político que se vende como un antipolítico, antisistema, es empresario, él mismo ha financiado la campaña, pues muchos lo ven como una especie de Donald Trump, y por eso ha sido capaz de quitar votos de muchos sectores. Entonces él saca votos de la izquierda, de la derecha, del centro, pero hay una problemática con el fenómeno Hernández, que así han titulado los medios, pues no hay claridad ideológica, es decir, realmente no se sabe qué esperar con el ingeniero. Y bueno, Colombia en una zozobra absoluta, realmente no sabemos qué puede hacer del 22, qué puede hacer en los próximos meses. Va de Porque nadie cabeza a lo que vivió Chile en este momento, que ahora cuando ven el dinosaurio, ven lo que les va a pasar, ¿verdad? Cómo se los va a llevar enredado, ahora es que van a llorar. Nadie ha podido despegar de momento. Petro y Hernández es lo que vemos. Sería fatal una segunda vuelta con un Petro y un Hernández, porque realmente no sabemos lo que sería un Rodolfo Hernández. Y bueno, de este lado, del lado de la supuesta derecha o centro derecha, pues la verdad es que se ha ido agotando, se ha vuelto tecnocrática, se ha olvidado de tener una vocación de representatividad y se ha vuelto tecnocrática, ¿no? Una especie de un poco globalista, y en ese orden se ha separado del pueblo. Y bueno, como quizá muchos supieron, en Latinoamérica y en el resto del continente, hubo una candidata que despegó, que era María Fernanda Cabal, pero el expresidente Álvaro Uribe pues le puso freno de mano, ha mandado a Zuluaga, que a los ojos de muchos analistas es simplemente un cartucho que el expresidente manda a quemar a Oscar Iván Zuluaga para impulsar a otro candidato que sería el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez o Fico Gutiérrez, quien, a pesar de que en los últimos semanas, meses, ha tenido un discurso más beligerante, antiterrorismo, antisocialismo, no despega todavía. Entonces, en Colombia el panorama es que Petro va en coche, como se ha titulado, no tiene rival de momento. El que me diga en Puerto Rico que esto no le suena familiar, yo llevo 3 años en este programa y llevo un año que me tienen grave diciendo que en Puerto Rico hace falta un partido republicano porque los conservadores no se sienten representados. Y esto mismo que están diciendo ellos de que la derecha no despega es lo mismo que están diciendo, y los voy a leer por las redes ya mismito. Yo los conozco a ustedes y es una de las cosas que dicen, es que no aparece un candidato, es que no se tiran porque tienen miedo que las maquinarias los destruyan, entonces quieren guardarse para después porque faltan 3 años para las elecciones. Bueno, pues yo no sé si faltan 3 y creen que eso es suficiente, pero si sacan la cabeza cuando falte un año o un par de meses, tampoco van para ningún lado. Y eso creo que ¿cuánto tiempo le queda a los colombianos? Apenas 3, 4 meses, tenemos ya elecciones. Imagínate, y tú me estás diciendo este cuadro tan mayo, horripilante. Ay, Virgen, hay que... Primera vuelta y segunda vuelta a inicios de junio, y esto se acabó. Y te doy un dato muy pequeño.
En todas las encuestas que se hacen, Inbamer, Centro Nacional de Consultoría, Caracol Radio, RCN, etcétera, la que quieras, la mayoría de los colombianos se identifican con la derecha. Sin embargo, ningún candidato ha sido capaz de salir y decir, soy de derecha, pero la mayoría de los colombianos son derechistas, pero no hay candidato derechista. Puerto Rico, la escena familiar. Mira, yo me voy a una pausa y regresamos en breve. Déjame respirar después de todo esto, lo que han dicho Freddy Silva, boliviano desde Washington, D.C., Otomán Domínguez desde Colombia y también el licenciado Alejandro Bermeo desde Colombia. Regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto. Escuchas Guapa, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos con Alejandro Bermeo, abogado, activista político desde Colombia, el venezolano Otomán Domínguez, economista y amigo educador también, y el boliviano y que reside en los Estados Unidos, Freddy Silva, periodista independiente y que tiene su programa en Washington. Y voy contigo, que nos hablabas de que hay unos 30 puntos, pero hay que destacar 2 o 3, y yo creo que es importante aprovechar este momento para que la gente entienda, y por eso es que yo digo, estos temas sí tienen que ver con Puerto Rico, sí tienen que abrir la mente y tienen que entender lo que está pasando. El chiste este de entretenerse nada más hablando de COVID, no se equivoquen, porque mientras usted está hablando de COVID 24/7, ellos siguen trabajando y maquinando con nuestras libertades. Freddy Silva. Yo quiero destacar antes de entrar en estos puntos, y voy a reducirlos, les prometí 5, pero creo que voy a entrar solamente en 2 o en 3, porque quiero pues hacer énfasis en esta palabra que lo dijo muy bien Alejandro en cuanto a la confusión. Mucho de eso tiene que ver también en cuanto a la manipulación del lenguaje que se está utilizando en los medios de comunicación y cómo también están llevando adelante esta campaña, porque hay que decirlo, están influyendo de una forma bastante vergonzosa. Yo tuve la oportunidad de ver en una cadena, no voy a decir el nombre, pero es de un animalito que se arrastra, y tampoco voy a mencionar el nombre de la que hizo la entrevista, que es una locutora, porque también es una colega con la que yo trabajé hace por lo menos sus 15 años en Washington, D.C., compartimos en algunos proyectos, pero me pareció vergonzoso la forma en cómo llevó adelante una entrevista precisamente con la candidata Cabal, que trataba de una y otra forma a llevarla al punto en donde, y digo, no, o sea, es vergonzoso cuando yo menciono esto porque trabajo en este oficio, trabajamos en esto a la Yitza, donde si tú no hablas de ideología de género, algún lobby LGBT, o si no estás hablando de justicia social, básicamente estás dentro de la línea de lo incorrectamente o políticamente incorrecto o socialmente aceptable. Te van a atacar y te van a destruir, te van a tratar de sacar de carrera de donde sea, si no hablan lo que ellos quieren. Y esto mismo pasa con muchos de los inmigrantes. Y ojo, no es una exclusividad de los colombianos, porque cuando emigran hacia el norte, sí se quejan del autoritarismo, están en contra de las políticas socialistas porque los han empobrecido, están huyendo de la represión, pero vienen aquí y votan precisamente por el Partido Demócrata. Ese partido socialista, progresista. El mismo que los llevó al hambre acá. Y piensan, y yo por eso digo, es que es una confusión que me imagino debe ser cultural de toda Latinoamérica, que siempre estamos pensando que en algún momento va a llegar el Mesías Salvador y que hay que, no sé, siempre darle el voto de confianza al que toda la vida te ha venido mintiendo. Pero es como que pensaran que si yo salgo de allá, las políticas serán buenas, y seguramente porque como estoy en Estados Unidos, un país de primer mundo, entonces las políticas van a ser mejor. Y eso no es cierto, porque donde quiera que sea aplicado, las políticas socialistas siempre llevan hacia el desastre económico. Y como lo estamos viendo ahora, en apenas menos de un año que tiene por lo menos esta administración de Joe Biden. Ahora sí voy a tocar el punto que les había prometido. Son más de 30, pero quiero destacar el 15 que me llamó la atención y seguramente nos va a ampliar en algún momento Alejandro, lo mismo que Othman. Promover la justicia fiscal, que dice el punto 15, que para recuperar el papel del Estado será necesario promover reformas fiscales progresivas con impuestos directos y progresivos a los ingresos y al patrimonio, la eliminación de exenciones y la penalización de la evasión tributaria, aliviando la carga fiscal sobre los más pobres, las clases medias y pymes, pequeñas y medianas empresas. Pero a esto hay que añadirle el punto 17 en el último párrafo donde dice
Una idea que debería contemplarse consiste en la eliminación de la regla fiscal y que sean directamente los gobiernos, no la banca privada, quienes gestionen los recursos para la recuperación, que en otras palabras el planteamiento es de que ellos imprimen su dinero sin necesidad de que haya ningún tipo de control. Es bastante peligroso y tengo muchos otros puntos que no quiero quitarle el tiempo a ninguno de los otros invitados, pero hay que prestarle atención a este manifiesto del Grupo de Puebla y como bien lo decía Othman, no es más que una continuación, por eso decía un déjà vu, de lo que es las políticas hace más de 20 años y por supuesto muy preciso lo dijo Othman en cuanto a lo que son las recetas del Foro de Sao Paulo, que ojo, no solamente se están llevando a cabo del Río Grande para el sur, sino también en los Estados Unidos y en Canadá. Una receta que tristemente a ellos sí les está funcionando, pero al resto de la población en general en el continente nos está llevando a una debacle económica. Le decía ahorita a Otomán Domínguez que la gente dice, eso le pasó a los venezolanos porque les dio la gana, porque es que ellos, y entonces obviamente aquí lo tenemos a él, que está en Colombia, está viendo lo que está pasando y es el déjà vu, como decimos, la repetición, para ver si le aclaras la mente a 2 o 3 que se creen que es así de fácil. Mira, muchas veces saben engañar, saben manipular porque el vocabulario se usa bien y la gente cree todas las mentiras. Otomán. Sí. Othman. Seguro. Bueno, yo, por ejemplo, voy a contar una pequeña anécdota de mi vida que tiene que ver mucho con el ciclo político colombiano. Cuando yo llegué a este país, fue en el año 2018, fue obviamente un momento muy neurálgico de la política colombiana, porque obviamente teníamos el mismo peligro, ¿no? Estaba el actual presidente Duque, como parte de lo que sería, digamos, el centro democrático y todo lo que correspondería, por supuesto, a lo que sería una centro derecha, y teníamos a Gustavo Petro. Y yo recuerdo haber dicho en ese momento que a mí la Colombia del 2018 se me parece mucho a la Venezuela de 1997-1998. Y es la impresión que yo llevo ahorita. O sea, la Colombia de 2022 sí me sigue pareciendo cada vez más a la Venezuela de 1997-98. Porque hay varios temas que obviamente son de análisis un poquito más profundo, pero lo interesante de ver la comparación entre los 2 sistemas es que principalmente Venezuela, durante un conjunto de años, a partir de los años 70 hasta los, digamos, finales de los 90, vino un proceso de debacle económica, pero contrarrestado por una gran cantidad de recursos monetarios financieros por parte de la renta petrolera. Entonces, digamos que hasta cierto punto se llevaba un equilibrio dentro de eso, digamos, de esa maquinaria económica. ¿Qué pasa? Que lastimosamente todos estos mensajes negativos de que Venezuela es lo peor, Venezuela está en una dictadura, estoy hablando del año 1987-88, o sea, para que entendamos el contexto. Y lo que nos están diciendo en aquel momento es que Venezuela era el peor sistema del mundo. O sea, nos decían que Venezuela no, a pesar de que yo era un niño, lo recuerdo, Venezuela obviamente estaba entrando en un proceso de tiranía que había que acabar ese sistema. Tenía que venir una persona, un hombre fuerte, que pudiera obviamente hacer primero una distribución del ingreso mucho más igualitaria y por supuesto que fue el gran salvador, el Robin Hood, que obviamente hiciera posibilidad de eso. Y por eso llega a la palestra pública en el año 92 Hugo Chávez, porque fue, y especialmente, y lo que dice aquí el compañero Freddy es muy importante, porque en ese momento los medios de comunicación fueron los primeros impulsores de Hugo Chávez. Desde el año 1994 hasta el año 98 pintaron a Chávez como el líder, el mesías, el que podía hacer todo posible para cambiar el sistema. Segundo mensaje que hemos dado, segundo mensaje que hemos dado aquí, que estamos diciendo eso mismo. En Puerto Rico la gente, con relación a lo que es la política, la mayoría quieren estar anexados a los Estados Unidos y creen que se debe completar ya el asunto de la estadidad. La mayoría sí han votado en 3 referéndum, pero los otros hacen más ruidos que esa mayoría que va a votar silente a las urnas. Y entonces no entiende cuando les dicen y le insisten que no dividan
que se mantengan todos los demócratas y republicanos en un mismo partido y que cuando seamos Estado entonces se dividan. ¿Y qué pasa? Al estar conservadores y demócratas en un mismo partido, estamos haciendo ridículo y lo sabemos hace tiempo, pero nos quedamos ahí y seguimos en ese juego. Los congresistas, los candidatos y presidentes de Estados Unidos se burlan de nosotros y dicen, esa gente tiene una mogolla que cuando se decidan que nos avisen, y seguimos en este juego y en este juego y seguimos en la colonia. Y ahora los escucho a ustedes porque a través de los medios, precisamente, que no quieren hablar de estos temas y que le huyen, pues miren cómo terminó Venezuela, por dónde terminó Chile y por dónde va Colombia. Continúa, Sí. Rubén. Gracias. Y sí, y yo quiero ir un poco más a lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Porque obviamente me estoy retrocediendo a lo que es Venezuela, porque obviamente es digamos, el modelo a seguir. Pero si nosotros lo vemos, y Freddy acaba de decir que también desde Canadá y Estados Unidos, vemos un modelo político muy determinado, porque lo interesante es que Hugo Chávez hizo algo que fue una estrategia política muy valedera y que se convirtió en el norte político de lo que fue la estructura partidista del Foro de Sao Paulo. ¿A qué me estoy refiriendo específicamente? Me estoy refiriendo a que Hugo Chávez creó su propia oposición. O sea, él, a partir del año 2004, que hubo un referendo revocatorio, él crea una oposición que fue complaciente con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Y creo que eso va un poco lo que los amigos puertorriqueños pudieran entender, que el juego es entre dos fuerzas aparentemente contradictorias, que por supuesto son las fuerzas revolucionarias, las fuerzas del progreso, o todo lo que tiene que ver con el socialismo, y una fuerza, podríamos decir, centro-derecha o centro-izquierda, depende del país, en el caso específico de Venezuela es una centro-izquierda, y que la tímida que no se oye, ajá. Supuestamente son opositores de cartón, ajá. Sí, la que ni se mueve. Exactamente, y ese es el juego que nos tiene en América Latina y ahorita en el mundo. O sea, ya prácticamente todo lo que es el continente americano lo estamos viendo, porque vemos esa derechita, digamos, débil que está ahí. Es en el mejor de los casos que se llama derecha, porque por ejemplo en el caso de Venezuela no existe derecha, nada. O sea, eso ni se puede corroborar como tal. Y aunque esa derecha débil, yo tampoco la considero de derecha. O sea, yo creo que aquí nosotros lo que estamos viendo son dos facciones de izquierda, una izquierda revolucionaria, carnívora, y una izquierda poco más débil, más vegetariana, donde obviamente están en confluencias de poder. Nosotros lo vemos, por ejemplo, fácilmente aquí en Colombia, lo vemos, por ejemplo, entre el uribismo y el petrismo, donde el uribismo presenta ciertas posiciones de derecha, ciertos conservadurismo, pero si nosotros lo vemos claramente, tiene muchas posiciones aliadas a lo que es, obviamente, el planteamiento socialista o mercantilista, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Y obviamente tenemos toda la parafernalia de lo que es la izquierda, ¿no? Y en esa confluencia de poderes que estamos nosotros, lo vimos en Estados Unidos con toda esta confluencia entre Biden y Trump, vemos que en Piñera y todo lo que perteneció a la izquierda, vemos a Macri con el kirchnerismo y así. O sea, nosotros podemos ir sacando cuentas de lo que es el modelo. Y el modelo político partidista es ese. Y entonces lo que decía Alejandro es muy importante porque mucha gente se identifica con la derecha, pero no tiene una significación o no tiene un partido que diga soy de derecha o tengo este planteamiento que es totalmente contrario a lo que es el socialismo. Entonces, ese es el planteamiento más peligroso que obviamente generó Chávez porque él crea digamos, una oposición a su medida. Y hoy en día la izquierda en todo el continente tiene una posición a su medida. Y ese es el gran peligro que nosotros estamos viendo. Entonces, claro, como también decíamos, si tú no estás metido, especialmente ustedes que son los comunicadores sociales, si no estás metido digamos, en la agenda que ellos plantean, obviamente eres execrado. Entonces, y eso nos pasa también mucho a los que obviamente estamos metidos en esto, pues, o sea, muchas veces del mainstream, obviamente digamos, no estamos focalizados y siempre, obviamente, gracias a Dios, tenemos las redes sociales para hablar. Por ahora. Exactamente. Vamos a ver, que yo creo que él se frizó. Alejandro, el licenciado. Pero eso es lo que nosotros estamos viendo. Estás teniendo problemas de audio. Temas fundamentales de lo que realmente
Estoy teniendo problemas de audio, Otman. Vamos contigo, el licenciado. ¿Y qué hacemos con esta situación? Que lo que ustedes están ahora mismo viviendo no pinta bien. O sea, alguien tendrá que despertar de ese sueño, algo tendrá que pasar en Colombia. Bueno, efectivamente, Gustavo Petro cabalga hacia la presidencia y no hay quien lo ataje. Ese es el panorama que tenemos de momento. Y esto también especialmente por un partido de gobierno o por un gobierno, que es el gobierno de Iván Duque, que no tuvo espejo retrovisor, es decir, que no fue capaz de decir, así recibimos la caja, ¿cierto? Esto se hizo en los 4 años anteriores, así estamos recibiendo el país. Lo dijo el mismo presidente Duque, no vamos a tener espejo retrovisor, o sea, básicamente que todo lo que pase, la culpa va a ser de ellos. Y efectivamente, así fue. Es un gobierno que ha tenido fallas para comunicar las pocas cosas buenas, pero que sí ha hecho. Y efectivamente, la mayoría de los colombianos, si conocen a Iván Duque, es por su programa muy a lo presidente Chávez, llamado Prevención y Acción, donde lo veíamos todo el día, todos los días a las 6 de la tarde, hablando del tema pandémico, y no menciono más porque nos desmonetizan. Entonces, un gobierno que no ha comunicado bien y un partido de gobierno que se ha intentado distanciar en algunos momentos sin conseguirlo. Incluso en una de las últimas entrevistas que le hicieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez en Semana, hace críticas al gobierno Duque y luego se detiene y dice, no es que sean críticas, sino son sugerencias. Porque, bueno, realmente es difícil que ellos puedan presentar otro candidato como el cambio, como la renovación o como la mejora de algo cuando el actual gobierno es de ese partido también. Entonces, no, es difícil venderse como oposición a sí mismo o yo vengo a salvarlos de mí mismo, ¿no? Entonces, no han sabido comunicar bien y es un partido que hoy goza de su peor momento. Es decir, el Partido Centro Democrático hoy está en su peor momento, especialmente fraccionado luego de la selección, más que elección, de Óscar Iván Zuluaga como candidato único del partido a la presidencia de Colombia, con la selección también de un Miguel Uribe como cabeza de lista a Senado, cuando todos esperaban o que María Fernanda Cabal fuera la candidata única a la presidencia por parte del partido, o que si no se da esta circunstancia, pues ella fuera cabeza de lista a Senado. Se ha elegido a alguien que no tiene nada que ver con el partido. Miguel Uribe viene, es más, del Partido Liberal, de perder una alcaldía de Bogotá quedando en el 4º lugar, a pesar de que había sido apoyado por 5 partidos. Y bueno, eso es hoy lo que está presentando el Centro Democrático. Y María Fernanda Cabal ha elegido el número 100 como lista al Senado en el número 100, bajo una idea de que los últimos serán los primeros, pero también un doble mensaje, ¿no? De inconformismo y que, bueno, a partir de allí puede surgir algo más que el Centro Democrático, dependiendo de cómo se dé esa votación. Entonces, es evidente que no hay quien lo frene de momento. Yo te decía algo ahorita y era, va Óscar Iván Zuluaga solo por parte del Centro Democrático. Hay una coalición de centro-derecha que se llama Coalición de la Experiencia o Equipo por Colombia, y Óscar Iván Zuluaga y algunos del Centro Democrático están pidiendo que lo dejen entrar aquí, en la coalición. ¿Por qué? Porque es que él solo no va a llegar a segunda vuelta. Pero si compite esta coalición, de pronto puedan llegar a segunda, que creo que no va a pasar. La realidad es que creo que no va a pasar, pero está complicado. Igual, Petro no va a llegar a la presidencia en primera vuelta porque eso solo se ha hecho una vez en la historia de Colombia y lo hizo Álvaro Uribe Vélez y eso no se va a volver a repetir jamás. Petro no va a llegar en primera vuelta, pero la realidad es que pues no hay anticuerpos, no hay nadie que aparezca para enfrentar a Petro. A lo que tú me mencionas de qué podríamos hacer, ya estamos cortos de tiempo, es decir, política pura y dura, no tenemos tiempo para una batalla cultural pensada en largo plazo, es decir, la estamos dando, pero la estamos dando en miras de algo más allá del 2022, es decir, estamos pensando en el 26, estamos pensando en el 30. Pero tienes un problema ahí, Alejandro, porque
En Chile llegaron democráticamente, entre comillas, con el voto, pero una vez llega el socialismo con el voto, después no lo sueltan. Y las elecciones son un fiasco y jamás van a recuperar esa democracia que dicen, bueno, pues lo sacamos en las próximas. Lamentablemente eso no va a ocurrir una vez. Ese es el gran riesgo, pero hay que tener en cuenta también que la izquierda en Colombia lleva 50 años haciendo una batalla cultural. Es decir, infiltrando todas las instituciones. ¿Escucharon Puerto Rico cuando hablamos de eso aquí? Es en serio. La educación, van poco a poco. Los medios de comunicación, en fin, las universidades, todo lo que uno denomina instituciones culturales, cine, arte, todo lo que sea una institución cultural. Entonces es obvio que por un cambio generacional, tarde o temprano la mayoría de votantes que uno va a tener son votantes de izquierda. Y es lo que está pasando en Colombia y cada día, cada año, pues se suman más y más nuevos votantes que efectivamente se suman a la izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha, pues se preocupó por el PIB, se preocupó por gobernar bien, se preocupó por la ideología de la calculadora y de los números y de la economía, y no se centró en una batalla cultural, porque las personas necesitan soñar, las personas necesitan algo más que decirles, en Colombia hubo un aumento del PIB de 5 puntos, pues realmente esto no inspira y no muestra absolutamente nada. Y eso, a la sazón de lo que hoy vivimos en Colombia tenemos más o menos, si no me equivoco, 22 tanques de pensamiento. La mayoría de ellos han nacido en el último año, o sea, el año pasado. ¿Por qué? Y todos en el orden económico, tanques de pensamiento en el orden económico. ¿Por qué? Porque simplemente quieren ver cómo pueden sacar su tajada en las elecciones, pero no tienen ningún impacto en la cultura. Y ahora, Chile está repleto de tanques de pensamiento. Argentina también, tanques de pensamiento de liberalismo económico para educar en economía, pero a ver, o sea, se necesita algo más que educar en economía para que la gente no vote a Petro. Y hoy vemos que hay una generación que cada vez está más cercana a las ideas de Petro y está agotada. Y el Centro Democrático se ha ido agotando y los partidos políticos se han ido agotando también poco a poco. Entonces, la verdad que lo publiqué en algún momento en Twitter, o sea, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, porque realmente nadie ha alzado la cabeza para hacerle frente a Petro que tenga unas posiciones de derecha. Mira, que ahora mismo cuando uno oye estas políticas de fronteras abiertas y ve todo el desfile y la caravana hacia la frontera de Estados Unidos obligando a que Estados Unidos tumbar el muro y vamos a seguir en el Cumbayá y todas estas cosas, uno ve lo que viene. Y cuando uno escucha que ahora en enero el gobernador quiere imponer la ideología de género, que ya lleva más de 10 o 15 años en las naciones de las que ustedes vienen, Venezuela, Bolivia, Argentina y toda esta gente que han pasado por aquí. Pero ahora lo quieren imponer en Puerto Rico alegadamente a los niños en las escuelas, porque es que hay que hablar de igualdad en el género, igualdad en esto, igualdad en lo otro. Cuidado, porque lo que viene es lo que ellos nos están hablando aquí desde Bolivia, de Venezuela, de Colombia, lo que han hablado aquí todos los amigos que hemos seguido trayendo para que ustedes lo escuchen. ¿No? Freddy Silva, último turno, que nos fuimos ya, lo que nos quedan son unos minutos. Pero algo cortito, yo creo que también hay que acotar a esto, ¿no? Que lamentablemente Latinoamérica sufre de una amnesia colectiva. No hace mucho, tal vez de los problemas que podríamos hablar hace 10, 15 años todavía era, por ejemplo, la inseguridad de los paramilitares y muchas otras cosas, pero hoy lo que arrastra también este problema de la pandemia, el problema económico, y es preocupante cómo se está llevando a cabo también esto desde los medios de comunicación. Y voy a cerrar hablando un poco de lo que mencionaba Othman. Yo me acuerdo que en el 2007, cuando todavía trabajaba con La Voz de América, estaba como presentador y tuve la oportunidad de entrevistar a Marcial Granier, que todavía estaba como director y bueno, de RCTV. Recuerdo que él hacía el llamado, y le estoy hablando desde el 2006, 2007, él ya daba los gritos de auxilio, incluso había viajado a otros países de la región y llegó hasta Madrid para explicar la situación que estaba pasando con la arremetida del socialismo del siglo XXI y alertando el secuestro por parte de la izquierda de los medios de comunicación. Y no pasó mucho tiempo para que estos mismos gritos de auxilio, que no fueron escuchados, no fueron tomados en serio, que realmente fueron ignorados por la mayoría de los países de la región, pues vimos cómo cierra
prácticamente lo cerraron a RCTV y compraron o se adueñaron de la mayoría de los medios de comunicación. Y ojo, no solo pasó en Venezuela. Nosotros en Bolivia, por lo menos el 25-30% de los medios de comunicación están comprados por empresarios venezolanos que son chavistas. Por eso es importante que en este tipo de tertulias que tenemos, en estos conversatorios, hay que decirle a las personas que debemos hacer, ¿no? Tener una crítica a lo que estamos recibiendo. Y también tenemos que estar atentos a no estar con eso que es tan cultural nuestro de la amnesia colectiva, no olvidarnos que son precisamente estos mismos políticos, es esta misma casta política la que tiene décadas ahí dando vueltas. Estos para mí son tránsfugas políticos, son prostitutas políticas que simplemente se están cambiando de bando, pero siguen ahí y están décadas y son ellos mismos los que empobrecen. Comentario final de Othman Domínguez y de Alejandro, que ya lo que nos queda es un minuto para despedirnos. Othman. Sí, rapidísimo. Yo creo en la apuesta a largo plazo. Y yo creo que lastimosamente, a corto plazo yo creo que estamos ya liquidados, o sea, desde ese punto de vista va a sonar feo. Pero yo creo que tenemos que hacerlo. En el caso mío, por ejemplo, y voy a hacer un poquito de publicidad con el permiso de ustedes, yo por eso creamos el Instituto Juan Calvino, porque nosotros empezamos desde los niños de 3 años en adelante a darle una total de educación totalmente disruptiva. Recuperar a los niños, pero de otra manera. Totalmente. O sea, que la izquierda se los está llevando. Totalmente. Lo que hizo la izquierda lo estamos haciendo nosotros. Entonces, esa es la apuesta que yo creo que debemos hacer. Empezar por ahí con medios de comunicación, radios, todo lo que tiene que ver con todo eso, porque es la apuesta que nosotros tenemos que volver a defender las libertades y que entiendan que las libertades son importantes. Alejandro Bermeo, cierro contigo. Gracias. Bueno, en la línea que mencionaba Othman también y Freddy, esto es una batalla de largo aliento, es una batalla que no tiene ni tiempo ni trinchera, sea en todo momento, sea en todo lugar, y efectivamente hay que entender que la izquierda hizo una transición de los campos a la cátedra universitaria, y la derecha abandonó la cátedra universitaria, y hoy por eso es que la izquierda domina todo el imaginario público, domina las ideas, y tarde o temprano esas ideas determinan el derecho y la política. Por eso es que hoy todo el panorama se ha movido hacia la izquierda. Entonces el llamado es a dar una batalla cultural y a que seamos guerreros culturales y que sumemos cada uno desde su campo, desde su lugar, en esa batalla que es una batalla de largo plazo y una batalla en pro de esas nuevas generaciones. Gracias al licenciado Alejandro Bermeo, al periodista Freddy Silva y al economista Othman Domínguez por haber estado con nosotros en la noche de hoy aquí en el programa Directo al Punto, hablando sobre Colombia entre el Grupo Puebla y la democracia. A la verdad que me han dejado un poquito triste y en zozobra, pero ahí vamos, eso es lo que tenemos en este momento. Así que Dios me los cuide y nosotros, amigos, pausamos y regresamos. Esto es Directo al Punto. Linda noche para los tres. Escuchas Guapa, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico.